tardes, mi nombre es Mabel Andrea Gómez Cerón, soy estudiante de séptimo semestre del programa de trabajo social de aquí de la Universidad Mariana, y el día de hoy nos hemos reunido con ustedes conjuntamente con mis compañeras María de los Ángeles Quiroz Obando, Ani Zulema Nigarro Cortés, Daniela Fernanda Piedrahita Melo y Luisa María Santa Cruz Urbán, con el propósito de darles a conocer a ustedes cuáles son sus derechos y deberes que tienen como usuarios del servicio de salud. Es importante aclarar que en Colombia contamos con el Sistema General de Seguridad Social, que cubre las necesidades del hombre a través de tres ramas que son lo que es la salud a través de las EPS, que son las empresas promotoras de la salud, las cuales cubren lo que son la enfermedad general y la maternidad, lo que son las pensiones a través de los fondos administradores de pensiones, que cubren lo que son la invalidez, la vejez y la muerte, y los riesgos laborales a través de las ARL, que son las administradoras de riesgos laborales. En este caso nos vamos a enfocar en lo que son los servicios de salud y los derechos y los deberes que tienen ustedes como usuarios. Para iniciar vamos a presentarles un video introductorio sobre el derecho que ustedes tienen a la salud. Salud es tu derecho. La salud es un derecho humano, reconocido y protegido por nuestra legislación y por diversos tratados internacionales ratificados por Honduras. Esto implica la obligación del Estado de promover y proteger el acceso de todos y todas a asistencia médica de calidad. La salud es el bien más básico y precioso que tienen todas las personas. El acceso a condiciones sanitarias adecuadas, agua potable, alimentos aptos para el consumo e igualdad de género son algunos de los factores determinantes básicos de la salud. Todas las personas deben disfrutar en igualdad de oportunidades del más alto nivel posible de salud, lo que implica prevención y tratamiento de enfermedades y condiciones de salud, y la lucha contra ellas, acceso a medicamentos esenciales, incluyendo la salud materna, infantil y reproductiva, acceso a los servicios de salud básicos y a la educación y la información en salud. Todos los servicios, bienes e instalaciones de salud deben estar disponibles y ser accesibles para todas las personas, aceptables y de buena calidad. El Estado, al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se comprometió a abstenerse de negar o limitar el acceso a los servicios de atención sanitaria, comercializar medicamentos peligrosos, imponer prácticas discriminatorias relacionadas con el estado y las necesidades de salud de las mujeres, limitar el acceso a los anticonceptivos y otros medios de mantener la salud sexual y reproductiva, retener, censurar o falsear información sanitaria y atentar contra el derecho a la intimidad, por ejemplo, de las personas que viven con el VIH-Sida. Igualmente, el Estado debe adoptar un plan de salud nacional que abarque los sectores público y privado, incluidos programas de inmunización contra enfermedades infecciosas y servicios destinados a minimizar y prevenir nuevas discapacidades, asegurarse de que los médicos y otro personal de salud sean suficientes y tengan una capacitación adecuada, y proporcionar información y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la salud, como el VIH-Sida, la violencia en el hogar o el consumo excesivo de alcohol, medicamentos u otras sustancias nocivas. Un sistema de salud efectivo e integrado que comprenda la atención sanitaria y los factores determinantes básicos de la salud es esencial para garantizar el derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud. El derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos. Conócelo y exígelo. Bueno, a continuación, a través de una revista les vamos a dar a conocer los 23 derechos que tienen ustedes como usuarios y los 7 deberes que tienen también que cumplir cuando asisten a una EPS o a una IPS. Bueno, respecto al primer deber, derecho, los usuarios tenemos derecho de acceder a los servicios de salud sin que se nos impongan trámites administrativos adicionales a los que establece la ley. En este caso, en el momento en que el usuario requiera de una cita médica,
puede acceder a esta presentando una fotocopia de su documento de identidad, y en lo que concierne a la autorización y los trámites de la misma, la IPS se encargará de gestionarlo en compañía de la EPS. Bueno, el derecho 2 habla de que a los usuarios se les debe autorizar y prestar servicios que están dentro del plan de obligatoriedad de la salud de una manera oportuna. Si de pronto el usuario necesita de un examen que no esté dentro de este plan, él tiene derecho a que se lo realice. De acuerdo al artículo 123 del decreto 019 del 2012, se dice que las entidades de salud, es decir, las EPS, tienen que garantizar que los usuarios tengan acceso tanto a médico general como a odontología general. Esas citas se las debe dar máximo 3 días hábiles después de haber hecho la solicitud. Estas entidades no pueden exigir requisitos que no estén dentro de la ley, y también deben garantizar que el usuario pueda hacer la solicitud de estas citas a través de teléfono, por medio de internet u otros medios que no lo obliguen a desplazarse hasta la EPS. Dentro de este de este derecho existen unas preguntas frecuentes. Una de ellas es ¿cuál es el tiempo permitivo para asignar las citas con especialistas? Se dice que no hay un tiempo específico estipulado en ninguna norma. Estas citas dependen de muchos factores. Uno de ellos es dependiendo con el médico especialista que se necesite la cita, y también la condición clínica que tenga el paciente. Para los pacientes que tienen cáncer o pacientes que son madres gestantes, se dice que el proceso de asignación de citas con especialistas es totalmente diferente, porque se tiene que tener en cuenta el control que han llevado con el médico tratante. Se habla de unas citas prioritarias. La cita prioritaria significa que se debe tener en cuenta la condición que tiene la persona y que se le debe asignar la cita más rápido que una cita programada. Otra pregunta, se dice que se debe hacer cuando se requiere de una cita prioritaria y se la asignan un mes después. Para esto existe un programa que se llama PQRD, que significa peticiones, quejas, reclamos y demandas. Se dice que cuando no se cumplen estas cosas, se debe dirigir hasta la atención de usuario de la APS, o se debe dirigir se deben dirigir a la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Hay algún número específico de citas a las que se tienen derecho? Se dice que no, que el usuario tiene derecho a las citas tanto como las necesite. Otra pregunta es que si es legal que el médico general hace la remisión a especialistas, se debe esperar 3 días para pedir la cita. Se dice que tampoco existe un tiempo, que el usuario la puede hacer cuando él la necesite. Y otra pregunta es que si las citas tienen multas. De acuerdo a la ley 1438, se dice que las multas para citas no hay, pero sin embargo se establece que sí hay una multa cuando no se asiste a odontología general. El derecho 3 establece que el usuario debe recibir por escrito las razones por las cuales se le niega el servicio de salud. En este caso, si la entidad se niega a darle por escrito las razones, puede acudir a la Supersalud y ahí le darán respuestas que tienen como 3 días hábiles para darle solución. Bueno, en cuanto al cuarto derecho, dice que en caso de urgencia el usuario debe ser atendido de manera inmediata sin que le exijan documentos o dinero. En este caso vamos a aprender a diferenciar lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. Una urgencia dice que se precisan aquellas situaciones en las que se requiere de una atención inmediata y se tiene en cuenta lo que es el protocolo de triaje. En este sentido, el protocolo de triaje será realizado por un auxiliar de enfermería, una enfermera jefe y un médico general. De igual manera, cuando se asiste a una urgencia, se pueden programar lo que son las citas prioritarias.
Y una emergencia dice que se presenta cuando la vida del paciente corre peligro y también necesita de una atención inmediata. Normalmente estamos frente a una emergencia cuando se sospecha que hay abundante pérdida de sangre, se sospecha que pueden haber huesos rotos, se sospecha que pueden haber heridas profundas, como por ejemplo de arma blanca, se sospecha que el usuario, el paciente, ha sufrido un infarto, tiene un paro cardíaco, cuando existen dificultades para respirar y cuando se observa una reacción alérgica severa a un medicamento. Como quinto derecho tenemos la atención con prioridad a los menores de 18 años. El plan de beneficios establece las coberturas preferentes y diferenciales a los menores de 18 años, agrupándolas en ciclos vitales así: los menores de 6 años, de 6 años a menores de 14 años y de 14 años a los menores de 18 años. El servicio que ofrece el POS se garantiza de una manera que requiera de urgencias o de una atención médica y odontológica no especializada, excepto a los menores de 18 años y a las mujeres que se encuentran en estado de embarazo. Estos últimos pacientes requieren de una atención especializada en pediatría y obstétrica, que no necesariamente puede ser requerida por el médico general, sino que también se las pueden prestar de manera directa. Según el Código de Ley de Infancia y Adolescencia, en el artículo 27, que es el derecho a la salud, establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud mental, no solo porque es un beneficio físico, sino también psíquico y fisiológico. Ninguna entidad, sea privada, sea pública, puede negarse a la atención, a brindar el servicio de atención a un niño que lo requiera. Bueno, respecto al derecho número 6, se entiende que el usuario tiene la libertad de elegir su asegurador, el AIPS y el profesional de la salud que requiere que lo atienda. En este caso se debe tener en cuenta de que la entidad prestadora del servicio opere dentro del departamento o municipio donde reside el usuario. Y en cuanto al profesional que le llevará a cabo la prestación del servicio, se debe tener en cuenta su agenda y su disponibilidad. El derecho 7 hace referencia a que el usuario debe ser orientado respecto a la entidad que debe prestarle el servicio de salud. En esta ocasión, el médico debe ser concreto en la información que le genera al usuario y igualmente el funcionario debe utilizar un lenguaje ameno con el usuario, es decir, que el usuario pueda entenderle todo lo que le quiere decir. Las enfermedades de alto costo. En Colombia, el 1 y 2% de la población colombiana tiene una enfermedad de alto costo y esto representa una carga económica para la entidad. Por eso es importante conocer cuáles son las enfermedades de alto costo y así diferenciarlas de las enfermedades generales. Las enfermedades de alto costo son el cáncer de cervix, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de colon y recto, cáncer de próstata, leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda, epilepsia, artritis, infección VIH y SIDA y la enfermedad renal crónica. Bueno, en cuanto al derecho número 8, se dice que como cotizantes tenemos el derecho de que se nos paguen las licencias y las incapacidades médicas. Se dice que una incapacidad médica es el pago que realizan las EPS en dinero a sus afiliados cotizantes no pensionados por el tiempo que estén incapacitados tanto física, psicológica o emocionalmente para laborar o para desempeñar su profesión o labor. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la Ley María. ¿Desde qué punto se aplica? Desde que la Ley María empieza a correr, desde las 18 semanas empiezan a contarse desde la fecha aproximada del paro, siempre y cuando el médico que atienda a la madre no indique lo contrario. ¿Cuánto se paga? Se dice que a la madre se le pagará de acuerdo al salario de vengado que tenía durante el tiempo que estuvo trabajando, o si es un trabajo por prestación de servicios, se hará un consenso entre lo que ganó durante todo el tiempo que había prestado el servicio.
Requisitos y condiciones. Se dice que al ser la madre la beneficiaria de esta ley, al igual que el padre, la madre debe ser estrictamente cotizante. Es decir, que si solamente el padre se encuentra cotizando en una EPS, a la madre solamente se le pagarán 4 días de licencia remunerada. Si se trata de trabajadores independientes, dice que cubre el mismo principio. Pero en este caso los cotizantes deberán estar al día con sus pagos en las obligaciones en el Sistema General de Seguridad Social. Si el bebé es prematuro, ¿cambia algo? Sí. Se dice que de acuerdo al tiempo en el que nazca el bebé, a las 18 semanas, por ejemplo, si el bebé nace 2 semanas antes, a esas 18 semanas se le sumarán 2 semanas más. Es decir, que la madre contará con 20 semanas para poder estar con el recién nacido. Si el bebé es adoptado, la madre fallece o se enferma, dice que los derechos de ley cobijan a la madre. Si son gemelos, trillizos o más, a las 18 semanas se le sumarán 2 semanas más para que la madre pueda estar con los recién nacidos. ¿Qué beneficios le dan al padre? Se dice que antes del 2001 el padre debía presentar ante su organización una petición para poder estar con el recién nacido. Hoy en día se dice que al padre se le brindan 8 días hábiles de licencia remunerada para que pueda estar con el recién nacido. ¿Qué deben hacer las madres para tener la licencia? Primero dice que se debe presentar un certificado médico en el que se conste el estado del embarazo de la madre y la fecha aproximada del parto. Segundo, se deben indicar las condiciones que ha señalado el doctor para ver desde qué punto empezarán a correr las 18 semanas. ¿Qué garantías brinda la ley? Dice que la ley brinda protección tanto a la madre como al padre. En este caso, la madre no podrá ser despedida en caso de que esté lactando, que esté en estado de embarazo, salvo que se conste al Estado que es una razón para despido justificada. Bueno, en el derecho 9 hablamos de tener protección especial cuando se padecen enfermedades catastróficas o de alto costo sin el cobro de copagos. Las enfermedades de alto costo fue las que se nombró, que son el cáncer de mama, el de cervix y entre otras. Otro derecho y no menos importante es saber que para los menores de 18 años simplemente se les debe exigir su documento de identidad para acceder a la prestación de los servicios de salud. El derecho 11 hace referencia a que al usuario se le debe informar dónde y cómo puede hacer quejas y reclamos frente a la atención prestada. Este derecho está fundamentado con la ley 1577 de 2015, que tiene como título el objeto y modalidades del derecho de petición. Aquí se establece que todas las personas pueden establecer derechos respetuosos frente a la autoridad, y este debe ser respondido en 3 días hábiles, pues si en caso de no hacerlo también puede acudir a la Supersalud. Es importante diferenciar lo que es quejas y reclamos. Queja es cuando yo asisto al médico y me voy insatisfecha porque el médico no me brindó, no me dijo lo que tenía de manera clara, entonces yo salí estresada y me puedo ir a quejar. Y un reclamo es cuando me vulneran un derecho y yo puedo exigir o demandar para que esto se me restituya. Bueno, en cuanto al derecho número 12, este requiere que el usuario es digno de recibir un trato digno y sin discriminación alguna. Este concierne lo que es el artículo 20, que habla de la naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. En ese, el usuario tiene el derecho a recibir una atención oportuna, ágil y que garantice una buena prestación del servicio de salud. Bueno, en cuanto al derecho número 13 tenemos recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, sanidad y respetando su intimidad. Aquí encontramos lo que es el lavado de manos y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar que eso se debe cumplir a través de 11 pasos. En este derecho también encontramos lo que son las infecciones asociadas al servicio de la salud, que comúnmente se les conoce como las IAS.
las cuales son contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital o en un centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubado en el momento de su ingreso. En cuanto al derecho 14 tenemos recibir durante toda la atención de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible. Esto solamente se lo logra a través de la capacidad instalada, el número de consultorios, el número de profesionales con los que cuente la IPS y la atención interdisciplinar que puede ser de un psicólogo, un trabajador social, un psiquiatra, si el caso lo requiere. El derecho número 15 establece que el usuario debe recibir servicios continuos, oportunos y integrales sin interrupción. Este es el caso de la entrega de los medicamentos que se estipulan en un determinado tiempo para recibirlos. Si el usuario no los recibe en el tiempo establecido, puede presentar una queja o un reclamo ante la Supersalud. El derecho 16 establece que el usuario debe obtener información clara y oportuna de su estado de salud, de los servicios que va a recibir y de los riesgos del tratamiento. Aquí, como ya lo mencioné anteriormente, el médico debe retroalimentar toda la información, ya sea al paciente o a la persona que lo represente en el momento. Bueno, el derecho número 17 habla de recibir una segunda opinión médica si lo desea y a que su asegurado valore el concepto emitido por un profesional de la salud externa. Se presentan muchos casos a diario de que hay usuarios que prefieren tomar prefieren tener conceptos de médicos diferentes, ¿sí? Se puede decir que se presenta esto porque hay médicos que se toman un poco más de tiempo en, digámoslo así, diagnosticar qué es lo que tiene el paciente y el paciente pasa por situaciones muy adversas que podrían ser síntomas muy fuertes. Entonces, por esta razón, ellos deciden cómo tomar la segunda opción y se dice que tienen derecho a llevarla pues, al médico de su entidad. Bueno, en cuanto al derecho número 18 encontramos que el usuario debe ser informado sobre sus costos de su atención en salud. Aquí vamos a hablar de lo que son los copagos y las cuotas moderadoras, las cuales se conciben como un aporte en dinero que realizan los usuarios tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo para ayudar a financiar lo que es el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Los copagos se dice que solamente se cancelan en 3 casos: en caso de hospitalización, en caso de cirugías y en casos de apoyos diagnóstico, entre los cuales podemos mencionar lo que son los rayos X, las tomografías y una resonancia magnética. Se dice que los copagos se cancelan tanto por los usuarios del régimen subsidiado como del régimen contributivo, pero en el régimen contributivo hay una excepción y es que solamente son cancelados por los beneficiarios, más no por el cotizante. En cuanto al régimen subsidiado, encontramos algunas poblaciones que están exentas de cobro del copago, como por ejemplo los afrodescendientes, la población rum y los gitanos, los niños durante su primer año de vida, los usuarios que tengan enfermedades de alto costo y los niños mayores de 1 año que se encuentren a cargo del ICBF, al igual que los adultos mayores o los ancianos que se encuentren en los ancianatos. De la misma manera, se dice que no se cancelan copagos en situaciones en programas de promoción y prevención, programas de atención materno-infantil en los que podemos encontrar lo que son los controles de gestación y control de crecimiento y desarrollo. No se cancelan copagos en programas en una atención inicial de urgencia y en las enfermedades de alto costo, al igual que en la planificación familiar. En cuanto a las cuotas moderadoras, se dice que solamente son pagadas por los beneficiarios del régimen contributivo y estas se establecen de acuerdo al salario devengado del cotizante y se tienen en cuenta unas tablas que son las siguientes. Bueno, los copagos en el régimen subsidiado encontramos 2 aspectos que son un valor máximo por evento y un valor máximo por año. Es decir, que si usted asiste a una EPS por una consulta, el valor máximo que le pueden cobrar, dependiendo de lo que haya establecido la EPS, son 414.058 pesos. Pero durante todo el año, lo máximo que le pueden cobrar al pertenecer al régimen subsidiado es 828.116. Los copagos en el régimen contributivo dice que estos se establecen de acuerdo al salario del cotizante. Encontramos
Deben un salario menor de 2 salarios mínimos, entre 2 y 5 salarios mínimos y mayor de 5 salarios mínimos. En esta celda encontramos los que son los porcentajes para poder calcular, su valor. En el menor de 2 salarios mínimos el porcentaje va a ser 11.50%, entre 2 y 5 salarios mínimos 17,30% y mayor a 5 salarios mínimos 23%. El valor máximo por evento también se calcula de acuerdo a estos salarios y en el de 2 salarios mínimos es 237.669. Entre 2 y 5 salarios mínimos 952.333 y mayor a 5 salarios mínimos 1.904.667. En cuanto al valor máximo por año de 2 salarios mínimos es 476.167, entre 2 y 5 salarios mínimos 1.904.667 y mayor a 5 salarios mínimos 3.809.334. Las cuotas moderadoras en el régimen contributivo también se establecen de acuerdo al salario que gane el cotizante y se tienen en cuenta unos porcentajes. Estos pueden variar de 3.200 pesos hasta 33.500 pesos. Y el derecho número 19 establece que el usuario puede recibir o rechazar apoyo espiritual o moral. En este caso, siempre las entidades de salud cuentan con un profesional que se encarga de tener en cuenta la cultura o la orientación espiritual que tiene el usuario al que se interviene. En el derecho número 20 se establece que se debe mantener una estricta confidencialidad sobre la información clínica. Se establece que ningún funcionario fuera del equipo interdisciplinario puede acceder a la información contenida en la historia clínica del paciente, a menos de que que requiera el paciente de un tratamiento o que sea de mucha urgencia. Además, que el Código de Ética Profesional niega la divulgación de las enfermedades que acontece el paciente, bien sea en el ámbito laboral o social, ya que este puede afectar su salud mental. El derecho 21 es que usted o la persona que lo represente puede aceptar o rechazar cualquier tipo de tratamiento. En esta ocasión se debe tener en cuenta la opinión del paciente y esta debe ser respetada. El derecho número 22 dice que se puede ser incluido en estudios de investigación específica, pero solo si el paciente lo autoriza. Vamos a realizar unas preguntas, necesitamos que se organicen en grupitos, como quieran. ¿De cuántas? 5 preguntas. 5 preguntas. Grupitos de 5. Elijan un representante del grupo y pasa a Chicos, silencio, vamos a empezar. Empecemos por acá. Bueno, la opción número 1. ¿Cuál es la pregunta? Lees la pregunta y la respuesta. ¿Es necesario portar su carnet de salud en caso de urgencias o citas médicas? Pues según lo que entendimos, no es necesario porque... ¿En urgencias? Bueno, no, en urgencias y en citas médicas, más que todo en citas médicas se puede llevar una copia de la cédula o la cédula, pero no necesariamente el carnet. Bravo. ¿Qué poblaciones están exentas de copagos? Son los desplazados, la población los gitanos, ¿no? Y los subsidiarios. También son los indígenas y afrocolombianos. Y los niños. Un derecho como usuario. Acceder a los derechos de salud sin que se les
impongan trámites adicionales a lo correspondiente a la ley. Muy bien. Venga, chicos, de allá atrás. Nuestra pregunta fue acerca de mencionar un deber. Tenemos asistir a citas con puntualidad y portar los documentos de identificación. Los chicos, allá atrás, por favor. ¿Ante qué entidad se pueden presentar peticiones, quejas y reclamos? Se pueden presentar quejas y reclamos a la Superintendencia Nacional de la Salud. Muy bien, gracias. Y para finalizar, vamos a comentarles acerca de los deberes como usuario. El primero, cuidar su salud, la de su familia y la de su comunidad. El segundo es cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los profesionales de salud a los que atienden. El tercero es actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro su vida o la salud de las personas. El cuarto está orientado a respetar al personal de salud y cuidar las instituciones donde les presten dichos servicios. Y el quinto deber es cumplir las normas y actuar de buena fe frente al sistema de salud. Bueno, buenas tardes chicos. El día de hoy nos hemos reunido con ustedes, conjuntamente con mis compañeras. Somos estudiantes del programa de trabajo social, estamos en séptimo semestre. Luisa María Santa Cruz, Ana Zulema Onigarro, Daniela Fernanda Piedrahita Melo, María de los Ángeles Quiroz Obando y mi persona Mabel Andrea Gómez. Con el propósito de darles a conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes como usuarios en el servicio de salud. Cabe mencionar que en Colombia se cuenta con lo que es el Sistema General de Seguridad Social, el cual cubre las contingencias del ser humano y sus necesidades a través de tres ramas. Lo que es la salud a través de las EPS, que son las empresas promotoras de salud, lo que son las pensiones a través de los fondos administradores de pensiones, que cubren lo que es invalidez, vejez y muerte, y lo que son los riesgos laborales a través de la ARL, que son las administradoras de riesgos laborales. Para iniciar vamos a presentarles un video. Salud es tu derecho. La salud es un derecho humano, reconocido y protegido por nuestra legislación. Bueno, ahora a través de una revista que hemos diseñado, les vamos a dar a conocer los 23 derechos que ustedes tienen y los 6 deberes. Bueno, el primer derecho establece que los usuarios pueden acceder a los servicios de salud sin que se les impongan trámites adicionales a los que establece la ley. En este caso, el usuario que requiera de una cita médica lo puede hacer presentando una fotocopia de su documento de identidad y en lo correspondiente a su autorización y sus trámites, la IPS y la EPS se contactarán para hacer efectiva el servicio de salud que el usuario requiere. También establece la ley antitrámites, la del 19 del 2012, que es una iniciativa gubernamental que se establece con el fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios públicos de manera ágil y oportuna, con el fin de ahorrarles costos y tiempo. El derecho número 2 habla de que al usuario se le debe autorizar y prestar los servicios incluidos en el plan de obligatorio de una manera oportuna. Si el usuario requiere de un servicio que no esté dentro de este plan, él tiene derecho a recibirlo. De acuerdo con el artículo 123 del decreto 019 del 2012, las entidades promotoras de salud, es decir, las EPS, tienen que garantizar las citas a estos usuarios tanto para medicina general como para odontología general, máximo 3 días hábiles después de haber hecho la solicitud de esta. Se debe tener en cuenta que no se le puede exigir al usuario
requisitos que no estén dentro de la ley y que también se le debe garantizar al usuario que tenga la posibilidad o el acceso de tener las citas por medio de teléfono, por medio de internet u otros canales que no lo obliguen a desplazarse hasta la EPS. Tenemos unas preguntas frecuentes dentro de este derecho, el cual entre esas son. La primera dice, ¿cuál es el tiempo permitido para asignar las citas con especialistas? Se dice que no hay un tiempo establecido durante la norma, que se debe tener en cuenta algunos aspectos. Dentro de este está dependiendo con quién se va a tener la cita programada del especialista y también se debe tener en cuenta pues la historia clínica del paciente. En el caso de los pacientes con cáncer y los pacientes, las madres gestantes, el proceso de asignación de cita con especialistas es totalmente diferente porque se debe tener en cuenta el control que está llevando el médico tratante. Las citas prioritarias, la cita prioritaria se las asignan a los usuarios que tienen una especialidad diferente, ¿sí? Ellos no pueden esperar a que la cita sea programada, ellos tienen más urgencia, entonces se la debe hacer mucho más antes. Hay otra pregunta que dice, ¿qué hacer cuando se requiere una cita prioritaria y se la asignan un mes después? Entonces existe un programa que se llama el PQRD, que significa peticiones, quejas, reclamos o demandas, en donde uno debe presentar esto ante la atención del usuario en salud de la EPS o se la debe presentar ante la Superintendencia Nacional de la EPS. La otra pregunta es que si hay un número específico de citas a las que tienen derecho los afiliados. Se dice que no hay un número específico, que las citas se las debe asignar como el usuario las necesite. Otra es que si es legal que el médico general hace la remisión a especialista, se deban esperar 3 días para pedir la cita. Se dice que tampoco existe ese tiempo limitado, que el paciente la puede hacer cuando la necesite. Y que si las citas tienen multas. Se dice según la ley 1438 que no existen multas, sin embargo, sí se puede multar cuando hay una asistencia a cita de odontología general. El derecho 3 establece que el usuario debe recibir por escrito las razones por las cuales se le niega el servicio de salud. En caso de que la entidad no lo haga, el usuario puede asistir a la superintendencia, en donde puede, y estos tienen 3 días hábiles para responderle la solicitud. Bueno, en cuanto al numeral 4, se establece que en caso de urgencia el usuario deberá ser atendido de manera inmediata sin que le exijan documentos o dinero. En este caso vamos a aprender a diferenciar lo que es una urgencia y una emergencia. Se dice que una urgencia se presenta cuando se precisa atención inmediata para el usuario o para el paciente y se tiene en cuenta el protocolo de triaje. El protocolo de triaje, hay 3 personales básicos que lo realizan, como lo son un auxiliar de enfermería, una jefe de enfermería y un médico general. En las urgencias también se pueden dar lo que son las citas prioritarias. Y una emergencia dice que se precisa cuando la vida del paciente corre peligro y normalmente estamos frente a una emergencia cuando la persona afectada está inconsciente, se sospecha que ha sufrido un paro cardíaco, tiene un infarto, cuando se sospecha que pueden haber huesos rotos, cuando se sospecha que pueden haber heridas profundas, como por ejemplo de arma blanca, cuando la persona afectada está inconsciente, cuando la persona afectada presenta dificultades para respirar y cuando se observa una reacción alérgica severa a un medicamento. Otro de los derechos como usuarios es la atención con prioridad a las citas a los menores de 5 a 18 años. El plan de beneficios establece unas coberturas preferentes y diferenciales a los menores de 18 años, que van agrupadas de la siguiente manera: menores de 6 años, menores a 14 años y de 14 años menores a 18 años. El acceso que brinda el servicio del POS, que es el Plan Obligatorio de Salud, atiende lo que son urgencias, citas médicas y odontológicas no especializadas, excepto para los menores de 18 años
y las mujeres que se encuentren en estado de embarazo. Estos últimos pacientes requieren y se les facilita la atención de citas médicas especializadas en lo que es pediatría y obstétrica, sin requerir que el médico general haya remitido a estas citas. Según el Código de Ley de Infancia y Adolescencia, en el artículo 27, que es el derecho a la salud, establece que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a lo que es la salud mental, no solamente porque es un beneficio físico, sino psíquico y fisiológico. Y que además ninguna entidad de salud, bien sea pública o privada, debe abstenerse de atender a un niño que requiera atención en salud. Bueno, el numeral 6 nos establece que el usuario puede elegir libremente a su asegurador, la EPS y el profesional de salud que quiere que lo atienda. Pero en este se debe tener en cuenta que la empresa o la institución prestadora de servicio opere dentro del departamento o del municipio del usuario que requiere solicitar la cita. Y en cuanto al profesional, en este se debe tener en cuenta su agenda y la disponibilidad que tenga para posibilitarle el servicio al usuario. En el derecho 7 está estipulado que el usuario debe ser orientado respecto a la entidad de salud en donde puede recibir el servicio. Aquí se dice que el médico debe retroalimentar y brindarle al paciente una información concreta el cual él pueda entender. Y también están las enfermedades de alto costo. En Colombia, el 1 y 2% de la población colombiana tiene una enfermedad de alto costo. Y esto representa una carga económica para la entidad. Por eso es importante reconocer cuáles son las enfermedades de alto costo y cuáles son las enfermedades generales. Las enfermedades de alto costo son el cáncer de cervix, cáncer de mama, de estómago, cáncer de colon y recto, cáncer de próstata, la leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda, el linfoma Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, la epilepsia, la artritis reumatoidea, la infección VIH y el SIDA y las enfermedades renales crónicas. En el numeral 8 tenemos que el usuario tiene derecho a que como cotizante se le paguen las licencias y las incapacidades médicas. La remuneración por la incapacidad médica es el pago que hacen las EPS a sus afiliados cotizantes no pensionados por el tiempo que van a estar incapacitados física, mental o psicológicamente para desempeñar su tarea, su obra o su labor. Vamos a enfatizarnos en lo que es la Ley María. La Ley María, ¿desde qué punto aplica? Cabe mencionar que son 18 semanas para la madre gestante. Estas 18 semanas empiezan a contar desde una semana antes aproximada del parto, siempre y cuando el médico que atienda a la madre no indique lo contrario. ¿Cuánto se paga? Dice que a la madre se le pagará de igual manera el salario devengado antes de iniciar el proceso del parto, pero que si es una labor por prestación de servicios, se le pagará el total de dinero que ganó durante el último año. Los requisitos y condiciones es que como la madre va a ser la principal beneficiada, esta debe ser estrictamente cotizante con la EPS, pero que si el padre solamente es el cotizante, la madre contará con 4 días de licencia remunerada. Si el bebé es prematuro, ¿cambia algo? Sí. Se dice que a las 18 semanas, dependiendo del momento en el que nazca el bebé, se le sumarán a las 18 semanas. Es decir, que si el bebé nace 2 semanas antes de la fecha programada, estas serán sumadas a las 18 semanas, o sea que la madre podrá contar con 20 semanas para poder estar con el bebé. Si el bebé es adoptado, la madre fallece o se enferma, los derechos de ley dice que cobijan a la madre. En caso de que la madre fallezca o se enferma, las semanas que resten durante el evento se le sumarán al padre. Si son gemelos, trillizos o más, de igual manera se sumarán 2 semanas más a las 18 semanas. ¿Qué beneficios se le dan al padre? A través de esta ley, los beneficios que se le brindan al padre es que él tendrá 8 días hábiles de licencia remunerada para poder estar con su bebé. Pero él deberá estar al día con sus obligaciones en el Sistema General de Seguridad Social. ¿Qué debe hacer la madre para tener la licencia? Esta debe presentar el certificado médico ante su entidad que conste su estado de embarazo y el día aproximado del parto. De igual manera, el padre deberá constatar que es el cónyuge o compañero permanente de la mujer.
¿Qué garantías brinda la ley? Bueno, la ley principalmente protege a las madres. Estas no pueden ser despedidas sin justa causa, salvo que la empresa conste al Estado que esta acción va a ser justificada. El derecho número 9 habla de tener protección especial cuando se padecen enfermedades catastróficas y de alto costo sin el cobro de copago. Las enfermedades de alto costo son las que mencionó mi compañera, donde estaba el cáncer de mama, el cáncer de cervix, entre otros. Otro de los derechos que se tiene como usuario es que principalmente para los menores de 18 años solo se les debe exigir su documento de identidad para acceder a los servicios de salud. El derecho 11 establece que al usuario se le debe informar dónde y cómo puede realizar quejas y reclamos respecto sobre la atención en salud prestada. Es importante señalar que este derecho está respaldado por la ley 23 está respaldada por el artículo 13 de la ley 1755 del 2015. En donde tiene como título objeto y modalidades del derecho de petición ante las autoridades. Aquí está estipulado que todas las personas pueden establecer peticiones respetuosas ante la autoridad y esta debe ser resuelta en 3 días hábiles y en caso de no hacerlo pueden ir a la Supersalud. Es importante reconocer la diferencia que hay entre quejas y reclamos. Una queja es, por ejemplo, cuando yo voy al médico y salgo inconforme porque el médico me habló en un lenguaje técnico y yo no le entendí absolutamente nada. Y los reclamos son cuando la entidad me viola algún derecho y yo puedo demandar o exigir para que me lo restablezca. El numeral 12 nos dice que los usuarios tenemos derecho a recibir un trato digno y sin discriminación alguna. El artículo número 20 nos establece la naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. En este, el usuario puede acceder al servicio de salud de manera oportuna, eficaz, con el fin de promover y que prevalezca un buen servicio de la salud. Bueno, en el numeral 13 establece que el usuario tiene derecho a recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto por su intimidad. Encontramos lo que es el lavado de manos, el cual se lleva a cabo a través de 11 pasos. Y también aquí encontramos lo que son las infecciones asociadas al servicio de salud, que comúnmente son conocidas como las IAS. Estas son contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital o en un centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubado en el momento de su ingreso. El numeral 14 establece que el usuario debe recibir durante todo el proceso la mejor atención y asistencia médica disponible. Esto solamente se lo logra a través de la capacidad instalada, el número de consultorios con los que cuente la EPS o la IPS, el número de profesionales que atiendan y la atención interdisciplinar si el caso lo requiere. La atención interdisciplinar se la brinda a través de un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, el médico general y los especialistas que el caso requiera. El numeral 15 nos dice que el usuario puede recibir servicios continuos sin interrupción y de manera integral. En este se puede tomar el caso sobre la entrega de los medicamentos cuando no se le brinda al usuario de manera oportuna. Se puede realizar una queja ante la Supersalud y de acuerdo a ello puede volver a establecer la petición sobre los medicamentos que requiere. Lo deber es cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los profesionales de la salud que lo atienden. Como tercer deber, tenemos actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de la persona. El cuarto deber es respetar al personal de salud y acudir a las instalaciones donde le presten los dichos servicios. El siguiente deber es cumplir las normas y actuar de buena fe frente al sistema de salud. Y como último deber tenemos brindar la información requerida para la atención médica y contribuir con los gastos de acuerdo con su capacidad económica. Listo, muchachos, la pregunta que nos tocó a nuestro grupo es: ¿dónde se puede presentar una queja o un reclamo?
Entonces la queja o los reclamos se debe diligenciar en el formato PQRS que explicaron ellas, de petición, quejas y reclamos, que está en el buzón de cada entidad. Sí, igual se puede dirigir también al servicio de usuarios en la EPS o puede acudir a las diferentes destinaciones cuando ese no le he respondido durante los 3 días antes. Listo, muy bien. A ver. Nuestro grupo nos tocó menciona un derecho como usuario y nosotros tenemos derecho a pertenecer a una IPS y derecho a tener una cita. Listo, el siguiente grupo. Otro grupo. ¿Es necesario portar el carnet para una cita o urgencia? Pues hoy en día ya no es necesario con el número de identificación, cédula de ciudadanía o lo que lo identifique, se puede adquirir los servicios. Listo, muy bien. Otro grupo. Faltan 2 grupos. ¿Qué poblaciones están exentas de copagos? Las personas que están exentas de copagos son las personas con enfermedades catastróficas. Sí, de las personas que tienen enfermedades de alto costo, los desmovilizados, la población rural, los gitanos y los niños durante el primer año de vida. Los afrocolombianos Y los indígenas también. Muy bien. El último grupo. Allá. Allá. Esa pregunta dice, menciona un deber como usuario. Un deber que debemos cumplir podría ser cumplir con un tratamiento médico, que el médico nos haya inscrito. Ajá, también. Chicos, muchísimas gracias por su atención y ahorita ya les vamos a repartir el refrigerio para que puedan irse a sus casas. Gracias.